El Congreso de Perú promulgó la Ley 32107 sobre prescripción de delitos de lesa humanidad en la legislación de este país. Y ahora nos vamos a Perú, donde crece cada vez más la polémica luego de que se aprobara una ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad. Tenemos a esta hora una alerta informativa que tiene que ver con lo que ya se había anunciado desde el día de ayer por el Poder Ejecutivo, que no iba a observar la ley de humanidad y que iba a dejar que el Congreso la promulgara. Y el Congreso peruano aprobó este jueves un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Lo que va a ocurrir en el día siguiente de la publicación de la norma es que las defensas de los condenados, y obviamente entre ellos hay que contar a Alberto Fujimori, lo que van a hacer es solicitar a los órganos jurisdiccionales que anulen esa sentencia. Imagínate ser padre de un estudiante de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantota, en el año 1991. Saber que tu hijo se encontraba descansando en la residencia universitaria, cuando hombres armados irrumpieron, derribaron la puerta y lo sacaron del cuarto encubierto, acusándolo de ser terrorista. Luego, lo llevaron a un descampado y lo asesinaron junto con sus compañeros. Como si eso no fuera suficiente, 33 años después, intentan archivar el caso y liberar a quienes dispararon a quemarropa contra tu hijo. Esto es lo que está sucediendo en el Perú actualmente, donde la dignidad humana de miles de víctimas de casos similares, correspondientes a la época del terrorismo, está siendo vulnerada. Buen día. Somos alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y en este video hablaremos brevemente sobre la modificación de la normativa respecto a los crímenes de lesa humanidad y la posición que tenemos respecto al tema. ¿Crees que la legislación sobre los delitos de lesa humanidad ha progresado? ¿Es el Perú un país comprometido con los derechos humanos? Bueno, sin más preámbulo, comencemos. De acuerdo con tratados internacionales y fallos de tribunales nacionales e internacionales, los términos crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la ley de las naciones se usan para referirse a actos cometidos por individuos que el derecho internacional sanciona. Estos crímenes constituyen las violaciones más graves contra civiles, afectando derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad. Esto impone al Estado la responsabilidad de prevenir y sancionar tales actos. Estos se caracterizan por ser ataques conscientes, generalizados y sistemáticos contra una población civil. Es la múltiple violación de los derechos humanos, donde encontramos esclavitud sexual, exterminio, encarcelación, tortura, violaciones y persecuciones hacia una colectividad por motivos raciales, étnicos, políticos y religiosos. Para ejemplificar todo esto, la dictadura de Augusto Pinochet en Chile de los años 1973 a 1990 nos dice que se cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad, donde incluyen torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones y otras violaciones sistemáticas de derechos humanos. La dictadura de Pinochet se caracterizó por una política de represión sistemática contra opositores políticos. Según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se registraron 31.686 víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las cuales 3.197 fueron ejecutadas o desaparecidas. Las Fuerzas Armadas y las policías secretas, como la Dirección de Inteligencia Nacional, con sus siglas DINA, llevaron a cabo estas violaciones bajo un régimen de terror y censura. Las víctimas que sufren estos crímenes tienen como consecuencia traumas físicos y psicológicos que pueden perdurar toda la vida. Esto incluye trastornos de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático. Muchas veces, estas víctimas se ven obligadas a huir de sus hogares, lo que resulta en desplazamientos masivos y crisis de refugiados, afectando la cohesión social y la estabilidad en las regiones afectadas. La falta de justicia para las víctimas puede fomentar una cultura de impunidad, creando cierto resentimiento hacia el Estado. Esto se da cuando los perpetradores no son llevados ante la justicia. El derecho comparado nos ayuda a entender el punto de vista internacional de este tema con el Perú. Es decir, el derecho internacional tiene por finalidad analizar cómo diferentes sistemas legales abordan estos crímenes que, por su gravedad, afectan a la comunidad internacional. Por su conjunto, por ende, debemos considerar los siguientes estatutos.
1. Estatuto de Roma, que queda en el derecho internacional. Este estatuto define este crimen como delito grave que afecta a la población. 2. Ley de protección de víctimas de torturas, allá en los Estados Unidos. Esta ley nos ayuda a entender que la población exige una reparación civil. Tercer punto, Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, obviamente en Europa. Permite llevar a cabo los juicios de los crímenes de guerra. En otras palabras, los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial y otro caso reciente después de la caída de Yugoslavia. Y en el Perú, al igual que otras naciones de América Latina, se llevó los delitos de lesa humanidad siempre y cuando hubo gobiernos dictatoriales, gobiernos autoritarios. Así que en conclusión, el delito de lesa humanidad se ve reflejado en casi todo el mundo, y es necesario entender y comprender cómo este suceso no afecta solamente al Perú, sino también a otras naciones fuera de este. Muchas gracias. Continuaremos con la historia de la lesa humanidad. El concepto de crimen contra la humanidad fue reconocido por primera vez en el año 1868 a través de la emisión de la Declaración de San Petersburgo, donde se establecía las restricciones al uso de explosivos y proyectiles incendiarios, calificándolos como contrarios a las leyes humanas. Luego a ello tenemos la cláusula de Martels en 1899, que estableció el principio del trato humano contra los combatientes, incluso en ausencia de normas legales positivas. Posterior a ello tenemos al Tratado de Versalles en 1919, que determinó cuáles eran los hechos que constituían crímenes contra la humanidad y la civilización. Este tratado también es importante debido a que sentó las bases para el desarrollo del derecho internacional y los juicios de Nuremberg. Continuando con lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial, dado en el 1939 al 1945, en este punto haremos énfasis en el Holocausto, debido a que los nazis implementaron la llamada solución final para exterminar a los judíos europeos, lo cual resultó con el asesinato de 6 millones de judíos llevados a campos de concentración y exterminio. Luego a ello tenemos los juicios de Nuremberg en el año 1945 a 1946. Aquí nos enfatizaremos más en el Acuerdo de Londres, debido a que fue fundamental para la clasificación de los crímenes, como son el crimen contra la paz, los crímenes de guerra y finalmente los crímenes contra la humanidad, donde dentro de ellos estaría el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la persecución política, racial o religiosa. Hoy hablaremos de dos de los casos más memorables sobre crímenes de lesa humanidad en Perú. Primero tenemos el crimen de Barrios Altos, el cual se dio en 1991. En este suceso, un grupo de 15 personas se encontraba celebrando una reunión, cuando el grupo paramilitar Colina irrumpe en el lugar y abre fuego de forma indiscriminada, ocasionando que 15 personas fueran asesinadas. Este acto se justificó como una lucha contra el terrorismo que aquejaba a la sociedad peruana, pero las víctimas resultaron ser civiles sin relación a la organización conocida como Sendero Luminoso. En el caso de la Cantuta, que se da un año después, 9 estudiantes y un docente pertenecientes a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados por el mismo grupo paramilitar conocido como Colina. Estos llevaron a los estudiantes y su docente a un lugar desconocido, en donde los torturaron y finalmente los asesinaron. Este acto fue parte de una estrategia de guerra sucia contra el terrorismo, pero no se comprobó de manera concreta que las víctimas tuvieran lazo alguno a grupos terroristas. Ambos casos fueron parte de una política de Estado durante las actividades terroristas de Sendero Luminoso y el gobierno de Alberto Fujimori. El expresidente termina siendo condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Los crímenes mencionados son un recordatorio de la importancia de la justicia y el respeto a los derechos humanos, incluso en tiempos de conflictos como lo fue el terrorismo. Recordemos a las víctimas y exijamos que la historia se recuerde como es para que esta nunca se repita. El 9 de agosto del 2024, el Congreso promulgó la Ley 32-107. De acuerdo a esta, ningún hecho cometido antes del 1 de julio del 2002 será considerado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Por lo tanto, se busca prescribir estos casos justificándose en el principio de legalidad y la prohibición de la retroactividad. Varios especialistas lo ven como un otorgamiento de amnistía y aseguran que beneficiaría especialmente a militares y policías que han sido condenados en casos de violación de los derechos humanos percibidos como crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, se destaca que su aplicación no será de forma inmediata y por control difuso, los jueces pueden tener reservas al considerar esta norma legal como inconstitucional. Al respecto, Bazán, en el proyecto de ley número 8588, señala que esta ley debe ser derogada porque es abiertamente inconstitucional por no respetar los tratados internacionales de derechos humanos y va en contra del Tribunal Constitucional, que en reiterada jurisprudencia ha señalado la constitucionalidad de la imprescriptibilidad de estos delitos que suponen una grave violación a los derechos humanos. Esta ley representa para el Perú un gran retroceso en cuanto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Asimismo, es un gran cambio que afectaría a muchos juicios. De acuerdo al Ministerio Público, esta ley trae como consecuencia la archivación o conclusión de 600 casos. También genera una grave situación de impunidad frente a la víctima y su familia. Incluso señala que al ser antes del 2002, excluye a las aproximadamente 69.000 víctimas que dejó el conflicto interno durante los años 1980 y 2000. La mayoría de estos casos están en permanente supervisión por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Ley 32107 amenaza con poner fin a décadas de lucha por la justicia. Esta ley permite la prescripción de crímenes cometidos antes del 2002. Afecta directamente a más de 272.000 mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. Entre los años 1996 y 2000, miles de mujeres, en su mayoría de zonas rurales y pobres, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Este crimen de lesa humanidad ha sido un ejemplo claro de violación a los derechos humanos en el Perú. A pesar de algunos avances judiciales, la Ley 32107 pone en riesgo estos procesos, perpetuando la impunidad y negando la justicia a las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales han advertido que esta ley es un grave retroceso en la lucha contra la impunidad en el Perú. El rechazo internacional ha sido contundente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso pidió al Perú no promulgar esta ley, destacando que viola las normas internacionales sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Esta ley no solo debilita la justicia en el Perú, sino que también pone en riesgo su posición en la comunidad internacional. Es crucial que no permitamos que estos crímenes queden en el olvido. La comunidad internacional está observando y es nuestra responsabilidad seguir luchando por la justicia. Buen día con todos. Hoy voy a presentar cuáles son las opiniones que tienen nuestras autoridades acerca de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Para empezar, tenemos al ex presidente del Congreso, Alejandro Soto, que nos menciona que en esa institución no se tolera la intromisión de instituciones internacionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien hizo una exhortación acerca de esa ley que se está buscando aprobar. Adicionalmente a esto, también tenemos al coautor de esta ley, que es el congresista José Cueto, quien nos menciona que la finalidad de esta ley es lograr el alcance y la aplicación de esta norma legislativa a nivel de todo el país. También tenemos al ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien nos dice que es un hecho ya consumado, que el Congreso ya lo aprobó y que simplemente ellos buscan con cumplir la aplicación de esta norma y que el Ejecutivo no tiene nada que ver al respecto. Adicionalmente a esto, tenemos también al ex fiscal supremo, Víctor Villanueva, quien nos menciona que esto es absurdo, porque se está buscando anular las sentencias que ya se han venido ejecutando alrededor de todos estos años. Ahora, ¿qué es lo que dice el máximo representante de la ONU? Volker Turk nos menciona que es importante tomar esto en cuenta porque es un retroceso que está teniendo el país. ¿Por qué? Porque es una forma en la que se están afectando los derechos humanos y el Estado de Derecho en nuestro país. Fui secuestrada en la puerta de la Universidad La Cantuta cuando asistía a matricularme al primer año. Luego me golpeaban la cabeza hacia la pared como si fuera una pelota. Me empezaron a sacar la ropa, primero arrancándome los botones de la blusa, hasta dejarme totalmente desnuda. Para mí, yo me pienso es asesino, porque sin avisar, sin consultar, sin dar sin dar planificaciones familiares, hacer casa por casa, nos hace llevar. Es para mí un secuestro,
nos secuestraron, nos llevaron, poquito faltaba para cada uno, nos mataron. La mitad ya no se ha matado, ya la mitad la vida a nosotros. Los vecinos, los otros señores estaban tirados unos sobre otros, pataleando. Entonces lo primero que hice fue mi hijo, ¿no? Mi hijo. Salí y mi hijo no estaba, no lo vi. Salí hasta la calle y pregunté a los vecinos, porque al costado les vendían chifas aleatoriamente. Le dije, señor, ¿no le viste usted a Javier? No, señor, no sé, su hijo no ha salido. ¿Pero qué pasó? No está mi hijo. Le dije, desesperada, ¿no? Y todo me dice, no ha salido. Me sacó adentro, le encontré a mi hijo sentado en una puerta con la escoba en la mano. Y pensé que estaba asustado, agachado, ¿no? Entonces lo cogí y mi hijo, lo miré, lo cargué. Lo cargo, estaba todo caliente. Comencé a gritar, ayúdenme a llevar a mi hijo al hospital, por favor, ayúdenme ahí. Gritaba, ¿no? Nadie me decía caso, porque todos estaban asustados, mirando todo, porque era una cosa horrorosa. Una película de terror era peor. Es evidente que estamos presenciando un retroceso en materia de derechos humanos. La modificación de la Ley 32107 en lo que respecta a los delitos de lesa humanidad trae como consecuencia la falta de justicia para las víctimas afectadas por estos delitos antes del 2002. Esta situación no solo expone los problemas de nuestra legislación, sino también la forma en que se manejan las regulaciones de los delitos de lesa humanidad en el derecho internacional. Además, en los últimos años, hemos visto un claro desgaste en la relación entre el sistema político peruano y los convenios internacionales sobre los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Aislarnos? ¿Permitir que un Estado sin ley regule los crímenes de lesa humanidad? No podemos aceptar esto. Seamos parte de un cambio que realmente beneficie a la población y promueva la justicia y la equidad social.